De lo unívoco al relativismo subjetivista. Esta premisa, esta proposición, da cuenta de dos posiciones que se asumen en el campo del pensamiento, por lo menos dos posiciones, que no solo abarcan la manera en que construimos teorías, sino que también implican la manera en que vivimos el mundo. La cuestión del unívoco, el relativismo subjetivista, o independientes, el relativismo y el subjetivismo, son campos epistemológicos, maneras epistemológicas de organizar el mundo, de entenderlo y en algunos de entenderlo y comprenderlo. De esta forma, podríamos señalar que se dividirían en dos posiciones. Una posición que tiende a denominarse unívoca, la otra que se le conoce como equívoca. Y aquí se han concentrado en dos polos diferentes perspectivas que de una u otra manera sustentan y soportan nuestro proceder, priorizando elementos particulares para construir ciertas teorías. Es decir, parecieran dos polos, sin embargo, como observamos en la imagen, unos nutren el otro, se encuentran implicados e imbricados uno y otro. Así como cuando queremos hablar de dos polos terrestres, bueno, pero hablamos de dos polos en la misma Tierra. Esa es la cuestión. Forman parte de. Esto, sin embargo, bueno, tiene una traza, podemos rastrearlo hasta otros momentos, ¿no? Esta idea de la dualidad, por ejemplo, desde el pensamiento de Occidente y el occidentalizado. Recordemos que por un lado tendríamos Occidente, con todo lo que ha ido organizando, Europa, etcétera, y la occidentalización que se ha dado, por ejemplo, en las Américas, ¿no? Y desde ahí ha ido impactando un pensamiento que tiene que ver con la dualidad. Esta dualidad nos hablaría de dos caracteres o fenómenos en una misma persona o cosa. Esta cuestión, esta dualidad, ha tratado de dar cuenta de por qué existen ciertas condiciones, características o cualidades específicas para uno o para el otro, ¿no? Sea lo afectivo, sea lo cognitivo, ¿no? La vida anímica, la vida física o la dimensión de una mente y de un cuerpo. Esto ha estado presente en el entendimiento y la comprensión, por supuesto que ahí ya tendremos que empezar a sumar antropocéntrica de la realidad, porque al final de cuentas es la única manera que conocemos, como antropos, ¿no? De aproximarnos. Pero también es un pensamiento dicotómico, ¿no? Esta agrupación de modelos epistémicos y por tanto de la plasmación de las formas del pensar apuntan a esta organización dicotómica que en su ímpetu totalizador empujan a la construcción de una organización monoteórica de la misma. ¿Por qué es así? Bueno, porque la cuestión dicotómica, la división de un concepto o una materia teórica en dos aspectos, lo teórico y lo práctico, por ejemplo, ¿no? Y muchísimas ocasiones cuando son dos opuestos o están, supondríamos, bien diferenciados entre sí, de alguna manera lo que van empujando es que uno se imponga al otro, ¿no? Y esta imposición va tomando caracteres, por ejemplo, de verdad. La verdad que acompaña a una determinada argumentación y desde ese posicionamiento de verdad que acompaña una argumentación, también se lanza una premisa de falsedad a otras argumentaciones. Estas otras argumentaciones entonces carecerán de aquello que va de alguna forma abarcando el campo de los conocimientos. Esa cuestión es lo que va en un momento dado a dar orden al positivismo. Nosotros pensamos el asunto de la ciencia como un asunto positivista y no lo pensamos así simplemente porque así nos lo hayan enseñado, sino porque así está organizada la difusión didáctica de la ciencia como tal. Es un apuntalamiento de orden filosófico que soporta todo quehacer del humano, ¿no? Y
donde todo lo que se aspire a ser considerado como ciencia, ¿no?, tiene que ser de orden positivista. Al punto tal de que cuando nosotros decimos algo científico estamos aludiendo en muchas ocasiones a pensar el positivismo, o cuando hablamos de las cualidades de la organización del modelo epistemológico positivista, pensamos que eso es lo científico. Incluso cuando hablamos de el método científico, ¿no?, vamos a dar primacía a cuestiones que, por ejemplo, tienen que ver con las matemáticas, porque el orden de lo matemático, en un primer punto del positivismo, y que además se sostiene tanto en el positivismo lógico como el neopositivismo, es la lectura a partir del ordenamiento matemático, algo kantiano. Comte va a decir que las matemáticas deberían de ser el lenguaje de la ciencia, y de ahí podremos entender la primacía de la cifra y la primacía del orden estadístico para considerar algo científico como tal. Por el otro lado, en una condición también sumamente endeble, pero que ha ido cobrando fuerza a partir de los años 50 en adelante, tenemos un cúmulo de representaciones que en conjunto van a pugnar por establecer la relatividad, ¿no?, y el punto individual, la manera individual en que vemos la vida, a la par de lo que debería ser considerado como válidamente científico, que no es específicamente el positivismo, pero que no goza de elementos argumentativos fuertes, sino que se arma a partir de lo que denominarán algunos autores, Gadamer, Ricoeur, Bouchot, muchos autores desde el orden de lo filosófico, desde el orden de lo epistemológico, como argumentaciones débiles o blandas, porque no tienen referentes más que referirse así como válidas, y de ahí llevarlas o elevarlas a la dimensión no solo de válidas, sino de verdad. Allí donde vamos ubicando a veces algunas ideas que tienen que ver con todo es subjetivo. No todo es subjetivo, pero puede tener una representación subjetiva, que por supuesto no concuerda con la existencia material del objeto, cuando hablamos de objetos materiales, por supuesto. E incluso esta representación subjetiva dista de ser verdadera, ¿no?, pero se le pretende elevar como tal en el punto del relativismo. Si tú estuvieras desde donde yo estoy, ¿no?, si tú estuvieras en mis circunstancias, es decir, todo es relativo al punto de mira y de perspectiva. Bueno, estas dos posiciones llevan a lo que decía nuestra lámina de inicio, un relativismo subjetivo, porque eso ya es este entramado de dos posiciones del orden de lo equívoco elevadas a la posibilidad de verdad, a la idea incluso de igual a la verdad, y que llevan, si nosotros observamos algunas cosas, a que la palabra de alguien se pretenda tan válida como cualquier argumentación científica. No hay diferencia. Eso es un problema. Es un problema importante y serio para los procesos de la ciencia, ¿no?, y de la manera en que vamos organizando nuestros campos disciplinarios. Pero no solo nuestros campos disciplinarios, sino lo que iremos viendo durante el recorrido, que tiene que ver con nuestros campos transdisciplinarios, o, mejor dicho, con la inexistencia de campos disciplinarios, puesto que todo acude, ¿no?, o se despliega en una transdisciplinarización, donde la transdisciplina tiene la disciplina, pero además ve y vislumbra y se mueve entre cada uno de los movimientos de conocimientos de frontera. Esto es sumamente importante para nuestro trayecto educativo.